Nuevamente estamos en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 6. Hoy vamos a considerar los versos 53 al 56 y de esta forma vamos a cerrar el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Así que te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 6. Dice el verso 57 lo siguiente. Terminada la travesía vinieron a tierra de Genazaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca enseguida, la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Mira el verso 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué increíble porción tenemos hoy acá. Poder manifestado en Genesaret. Vemos acá el poder del Señor Jesucristo. Debemos recordar que este capítulo 6 del Evangelio de Marcos es un capítulo interesante de mucha actividad, de un ministerio de milagros del Señor Jesucristo. Estamos llegando al primer año, ya hay popularidad en Jesús y con este capítulo se va a cerrar el ministerio definitivamente del Señor Jesucristo para moverse nuevamente. Ya se cierra el ministerio de Jesús en Galilea para concentrarse ya finalmente caminando hacia Jerusalén. Recordemos que después de que los discípulos regresaron de esa primera encomienda misionera, recuerda que el Señor Jesucristo los capacitó para que hiciesen milagros, les dio autoridad, están llevando el mensaje y los discípulos vienen emocionados a contarle a Jesús lo que ellos habían hecho en su nombre y con el mensaje que llevaban. Y el Señor les dice, vamos a ir aparte, vamos a ir a descansar, vamos a tomar un tiempo, pero la multitud no se lo permitió. Y cuando la multitud quiso en cierta forma hacer de Jesucristo el rey, Jesús aparta a sus discípulos, se van al mar de Galilea, viene la tempestad, viene el momento difícil. Y recuerdas el verso 53 del capítulo 6, dice, terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Jesús y sus discípulos se van a dirigir entonces desde Genesaret, van a dirigirse a través de las aldeas para llegar finalmente a Capernaum. Ahora, es interesante, desde que embarcaron, Jesús había de proseguir hasta cerca de Capernaum, expresando, llevando el Evangelio. Hay algo interesante. Marcos se va a concentrar en un resumen de lo que el Señor Jesucristo va a hacer en esta caminata hacia Capernaum, cómo Él va a visitar ciertos sectores y cómo la multitud va a venir y va a haber una manifestación increíble del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el título del mensaje en el día de hoy es Poder manifestado en Genazaret. Es interesante y al observar el despliegue de poder de Jesús, quiero usar la palabra poder como un acróstico para seguir el mensaje en el día de hoy. Tomando la palabra poder como un acróstico, quiero que veamos juntos el poder manifestado de Jesús en Genazaret. Mira conmigo utilizando la palabra poder como acróstico. En primer lugar, la palabra P, vamos a mirar acá la popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Observa el verso 54. Los discípulos ya cruzaron la barca después de la tempestad, van a llegar a la orilla, dice, y saliendo ellos de la barca. Es decir, lograron finalmente bajo el capitaneo. Recuerda que el Señor Jesucristo llegó caminando a donde estaban los discípulos luchando con sus capacidades humanamente en medio de la tormenta hasta que el Señor trae paz. Y la paz en los discípulos vino por dos cosas: por oír en primer lugar las palabras del Señor y en segundo lugar por la presencia del Señor. Al igual que nosotros, los momentos difíciles tenemos la presencia del Señor permanente junto a nosotros y tenemos también su palabra que nos da ánimo. Dice el texto, y saliendo ellos de la barca, Jesús y sus discípulos, enseguida la gente le conoció. La idea de conocer es que la gente inmediatamente le identifica. Marco nos va a presentar que salió un gran gentío. Muchas personas vienen a Jesús y esta no es la excepción. Ni bien Jesús pone un pie en la orilla, la gente corre para no recibirlo.
no para darle la bienvenida. Lo que vamos a observar acá es que la gente viene porque tiene intereses creados. La gente viene a Jesús como lo hemos visto frecuentemente en el Evangelio de Marcos, pero vienen por beneficio personal. Vienen en búsqueda de un milagro, de un beneficio, de una multiplicación sobrenatural. La gente no viene a Jesús para agradecer o porque tiene hambre de la enseñanza de la palabra, sino vienen por su propio beneficio. En otras palabras, sacar provecho de Jesús o de Él. De cierta forma, Jesús lo dijo y Juan nos relata en el texto paralelo, allá en el capítulo 6 de Juan, verso 25 al 27, leo lo siguiente. Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 25 al 27. Observa cómo Juan toma las palabras del Señor. Verso 25, y leo para ustedes. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, esto es la multitud que viene, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En otras palabras, Jesús les va a decir, ustedes vienen por un beneficio personal, por la multiplicación, los panes y los peces. Al decirle, no por las señales que han visto, la idea no es solamente porque vieron milagros, sino que fueron incapaces de distinguir que los milagros de Jesús señalaban una cosa. ¿Qué señalaban? Que realmente Jesucristo era el Mesías. Entonces esta multitud, vemos con la letra P de la palabra poder, la popularidad de Jesús. La gente le reconoce, la gente sabe, pero no vienen para adorarle. No vienen para rendir sus vidas, no vienen para entregar, sino que sencillamente vienen para sacar un provecho personal. En cierto sentido, la naturaleza humana es así. En cierto sentido es natural que cuando que acudamos a Jesús para que nos dé cosas, porque somos muchos, porque sabemos que Él es poderoso y Él tiene poder. Él nos da y no está mal venir a Él en busca por nuestra necesidad, porque ¿a quién iremos? Solamente Él tiene el poder para ayudarnos, para salvarnos, pero después que yo recibo el beneficio, después que Dios provee mi necesidad, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a dar para Él? Por lo general, nos caracterizamos por personas que buscamos el beneficio. Oren por mí, denme esto, necesito aquello, apóyenme en esto, pero ¿qué estoy dispuesto a dar para el Señor? Recibimos, pero no damos nada a cambio. De hecho, nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos, de gracia recibiste, de gracia también debemos dar. Vemos en primer lugar la popularidad de Jesús. Con la letra O de la palabra poder podemos mirar ahora en verso 55, la primera parte, el obrar de Jesús. Hemos visto la popularidad de Jesús. Observa conmigo ahora verso 55, el obrar de Jesús. ¿Qué vemos en el verso 55? Mira lo que hace el Señor. Y recorría toda la tierra de alrededor. Jesús no va a recorrer la tierra para pasear. No va a recorrer la tierra sencillamente porque tiene que caminar o moverse a Capernaum. Si bien es cierto, Él va camino de Genazaret, va camino a Capernaum, el Señor en esta caminata y en su obrar sigue mostrando compasión. Sigue mostrando su amor. Recuerda que las veces que el Señor hizo milagros es porque tuvo compasión de las necesidades. De hecho, si recuerdas el estudio anterior de la multiplicación, el Señor los miró con compasión. El Evangelio de Juan retoma la historia en ese momento y nos dice que el Señor Jesucristo en esta caminata va a dar el gran discurso de que Él es el pan que descendió del cielo. En otras palabras, el obrar de Jesús tiene que ver con compasión, tiene que ver con suplir, tiene que ver con ver la necesidad humana y no quedarse sin acción, sino es movido a misericordia. Vemos la popularidad de Jesús, vemos el obrar de Jesús. Observa ahora la gente, la determinación del gentío. Con la palabra de la palabra poder, podemos mirar acá la determinación del gentío o de la multitud. Jesús va caminando,
Él va recorriendo toda la tierra de alrededor, la gente lo va identificando, ya Jesús es popular, es conocido. Mira ahora la determinación del gentío. Comenzaron cuando oyen, mira, Jesús está en tal lugar, Él está aquí, en este sector, en esta ciudad. Comenzaron a traer de todas partes. ¿Qué traen? Enfermos en sus lechos, dice el texto, y traen enfermos en lechos a donde oían que estaba. Es interesante al mirar el verso 55, la determinación de la gente. Comenzaron a traer de todas partes. Esta parte del relato nos hace ver que hay cierto tenor de urgencia. No quieren perder la oportunidad. Es decir, por tendencia natural los seres humanos quieren sacar un provecho y han oído de que Jesús es un sanador y no quieren perder la oportunidad de hacerlo. Es por eso que vemos acá, comenzaron a traer de todas partes, hay una urgencia, la gente viene, oyen su fama y vienen en busca para suplir su necesidad. Me llama mucho la atención el verbo que utilizan acá, y comenzaron a traer enfermos en lecho. Ese término traer, el verbo demarca una solidaridad de parte de un grupo de personas, porque es evidente que hay un grupo de enfermos, inválidos, incapaces de poder movilizarse por sí mismos. Entonces van diseñando unas especies de camillas que eran hechas posiblemente de tela, acolchada con paja en su interior, fáciles de transportar, y de esta forma van llevando donde escuchan, Jesús está allá, el milagrero, el que sana está en ese lugar, inmediatamente llevaban a estas personas. Hay una especie de solidaridad. ¿Recuerdas cuando Jesús está en una casa y viene otro paralítico, lo traen sus amigos y lo hacen bajar por el techo y traen enfermos en el lecho? Es interesante, a donde oían que estaba. Los enfermos eran llevados a cualquier lugar donde se decía que Jesús estaba. Todo tipo de enfermos de todos los lugares eran traídos en busca de su milagro. Observa lo que dice el verso 56 en la determinación de la gente. Y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, no importa el lugar, oían de Jesús, traían, ya sea en las aldeas, en algún villado, en algún pequeño pueblo, una pequeña ciudad o un campo o plazas, lugares abiertos donde se reunía el gentío, ahí traían personas. Su poder sanador y su misericordia, escúchame bien, no tienen límites. De manera personal y clementemente el Señor atendía a aquellos que buscaban de Él en esta área de sanidad. Algo para notar acá interesante. Recuerda que el Señor había dado autoridad a los discípulos, a los apóstoles para hacer milagros, pero Marcos claramente nos demuestra que solamente es Jesús quien está haciendo los milagros. Sin duda alguna, el mejor lugar para buscar refugio, para buscar ayuda, es la persona de Dios. En algunos casos, como esa mujer que tenía flujo de sangre continuo, en último lugar, como la última alternativa de todas, buscó de Jesús, cuando debe ser siempre el primer lugar donde debemos ir. En la palabra poder, como una forma acróstica, hemos dicho en primer lugar, con la letra P, la popularidad de Jesús. Con la letra O, el obrar de Jesús. Con la letra D, la determinación de la gente. Ahora, con la letra E, de poder, quiero que observes acá la energía desplegada. Observa el verso 56. Jesús es popular, está haciendo milagros, los enfermos están siendo traídos, la gente está ayudando a las personas. Hay, por así decir, una gran campaña de milagros. Observa conmigo verso 56. La siguiente parte. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Escúchame bien, estaban convencidos de que si el enfermo de alguna forma podía tocar el manto de Jesús, ya serían sanos. De hecho, más de alguien había oído y había hecho correr la voz. Recuerda, vino una mujer muy enferma entre medio de la multitud, tocó al Señor y fue sana. Y las personas vienen en busca porque tienen necesidad. Personas desamparadas, personas con dificultades, con sufrimientos, con dolores,
con el flagelo del pecado en la naturaleza humana, que es la enfermedad, que es el dolor, que es el sufrimiento. No teniendo otra esperanza, vienen a Jesús y vemos acá la energía desplegada. Es evidente que ellos saben que tan solo al pasar y al tocar energía, poder, como dijo Jesús, poder salió de mí. De hecho, déjame decirte algo muy interesante. Este despliegue de poder es sencillamente el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Es interesante en Isaías capítulo 35 que nos habla del reinado del Mesías, de esa profecía, de esa promesa de que vendría el Mesías, el libertador. Dice Isaías 35, verso 4 al verso 6, decídalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí hay una profecía que decía claramente que cuando viniese el Mesías, Él traería sanidad a su pueblo. Y es precisamente lo que vemos en la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdas Isaías capítulo 61? Cuando Jesús cita las palabras en la sinagoga, Él dice lo siguiente, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Señor venía para liberar. Y aquí me detengo en algo. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo mostró este despliegue de poder, esta energía desplegada? ¿Por qué vemos esta evidencia tan poderosa, estos milagros en personas que vienen por una necesidad? Porque Jesús tiene el poder para hacer milagros, porque Él es Dios, porque Él tiene misericordia. Pero quiero que prestes mucha atención. Los milagros que hacía Jesús evidenciaban, eran la credencial que Él era el Mesías. En otras palabras, aquí hay suficiente evidencia con estos milagros de multitudes, porque no solamente recordemos el milagro de 20,000 personas alimentadas, sino que aquí vemos que los enfermos que son traídos, hay una energía desplegada, hay un poder evidente. Esos milagros de Jesús demuestran que realmente Él era el Mesías. Mira, en último lugar, cerrando la palabra poder con la letra R, los resultados evidentes. Vemos en la popularidad de Jesús, vemos el obrar de Jesús, la determinación de la gente, la energía desplegada. En quinto lugar, los resultados evidentes. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. En pocas palabras, Marcos presenta el poder sin límite de Jesús. Al tocar el milagro, eran instantáneamente sanos. La demostración, el alcance y la intención de su incomparable poder de crear enormes cantidades de alimento para multiplicar, de calmar la tempestad, de curar innumerables enfermedades, sencillamente evidenciaba una cosa, que Él era el que había de venir. Pero ¿sabes qué? No vemos acá muchos resultados. No vemos acá conversiones. Marcos, no relata ninguna persona conversa, tampoco relata algún discurso de Jesús en estos momentos, pero es evidente que el Señor no perdió oportunidad, ya que en Juan capítulo 6, verso 26, en el contexto del mismo pasaje, el Señor enseña que Él es el pan que descendió del cielo. Pero la gente no quería oír sus palabras. Hemos de notar que muchos de estos enfermos fueron sanos, pero no necesariamente fueron salvos. Aunque muchos que experimentaron los milagros de Jesús cambiaron su condición física, fueron muy pocos los que, al igual como los discípulos, cuando ven el poder milagroso de Jesús caminando sobre el mar y ven su poder,
se postran en adoración. No todos los que vieron milagros cambiaron. De hecho, poco tiempo después, la gente que fue alimentada, la gente que recibió milagros, la gente que vio los milagros, la gente que vio las señales del Señor Jesucristo, prefirieron rechazarle y que les diesen en libertad a Barrabás. Es por eso que las Escrituras dicen, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Y aún más, los propios judíos y los líderes van nuevamente pidiendo a Jesús, muéstrenos, danos una señal. Hasta que finalmente el Señor dice, ya no va a haber más señal para ustedes, sino la señal de Jonás, la muerte y resurrección de Cristo. El poder manifestado en Genesaret. Queridos, ¿cuántas veces nosotros vamos en búsqueda solamente de un beneficio, de un milagro, de una intervención? Que no está mal, no digo que está mal, hay que hacerlo, porque ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Pero una vez que usted es beneficiado con el obrar de Dios, no se quede con las manos llenas, también comparta a otros. De gracias, sea agradecido. Cada vez que nos reunimos en la casa del Señor y cantamos a su nombre es para decirle gracias, buen Dios, por todo lo que tú nos das, porque muchas veces, o mejor dicho, toda nuestra vida no merecemos los regalos del Señor, pero el Señor lo hace por gracia, por misericordia. Vemos acá con la palabra P, la popularidad, el obrar, la determinación, la energía, el resultado, el poder demostrado de nuestro Señor Jesucristo. Ya con estos milagros se cierra el ministerio del Señor Jesucristo para dar inicio a su carrera. Como decíamos, ya se cierra su ministerio en Galilea. En este capítulo 6, interesantemente hemos visto cómo Jesús, cuando vuelve a Nazaret, él dice, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. No lo reconocieron. Jesús va a enviar a sus apóstoles a predicar y les va a dar las credenciales. Es interesante que en este mismo capítulo se ve la ceguera de la nación, porque dan muerte a aquel que fue el pregonero de nuestro Señor Jesucristo, el primer mártir que muere por nuestro Señor Jesús, la voz que clama en el desierto. Jesús va a multiplicar y va a proveer milagrosamente para personas. Jesús va a caminar sobre el mar. Jesús va a hacer muchos milagros poderosos para decirnos una cosa, que Él es un Dios de gracia y misericordia. En medio de nuestras necesidades, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos un lugar seguro donde recurrir. Yo sé que algunos dicen Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. La Escritura lo dice, eso describe su carácter. A veces Dios decide llevarse a personas y no hacer el milagro. Otras veces Dios interviene milagrosamente en la vida de personas. Nosotros no lo sabemos. Yo no puedo declarar vas a ser sano, quiero que seas sano. Está en la soberanía del Señor. Yo he contado muchas veces cómo los médicos a mí me diagnosticaron que no iba a volver a caminar. Y mi madre escuchó ese precioso coro que solamente el poder de Dios transforma y cambia vidas. Y esa mujer dobló sus rodillas junto a sus padres y me entregaron en las manos del Señor. Y Dios hizo ese milagro. Lo puede hacer contigo, con los que estamos orando, pero también Dios nos dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios me dice, tengo que seguir viviendo con esos dolores, pero alabe a Dios. Sea agradecido. Nunca deje de agradecer al Señor. El mayor regalo, el mayor milagro que Dios ha hecho por nosotros es cambiarnos de muerte a vida, el darnos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, por toda esta vida y por toda la eternidad debemos estar agradecidos a aquel que es el autor de nuestra salvación, el poderoso Jesucristo, porque hay poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y que también resucitó. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Añade tu bendición a lo que hemos considerado, Señor, en el día de hoy. Y te pido, Señor, que tú nos des de tu gracia. Escucha, Señor, nuestro clamor, nuestras necesidades, pero no queremos ser personas que solo buscan un beneficio personal. Queremos orar, Señor, pidiéndote tu bendición, el milagro, la sanidad, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu propósito, para que en todo
tú seas, Señor, glorificado, porque solamente en Cristo Jesús hay poder. Amén.